cambiar por oportunidad si no sabemos alimentar. Juntos, revelemos secretos y las soluciones en nuestro caminar. Vitaminas para el interior. Puedes escuchar y la doctora Estela nos puede guiar. Bienvenidos a un programa más. Y sí, claro que hoy jueves hay vitaminas para el interior. Qué gusto conectarnos. Yo sé que llegamos unos minutitos tarde, pero lo importante es que llegamos. Doctora Estela, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy contenta de saludarlos a todos y aunque con algunas fallitas por ahí, pero llegamos a tiempo a darles sus vitaminas para el interior. Qué gusto de verdad, doctora, que nos podamos encontrar el día de hoy. Yo dije, creo que no va a haber, sí va a haber, y sí se hizo, de verdad. Aquellos que ya lo estaban esperando, que nos estaban a lo mejor acá mandando el mensaje, pues quédense con nosotros porque hasta las 12 del día los vamos a estar acompañando una servidora Liz Vázquez, la doctora Estela en la cabina. Comunícate con nosotros, el WhatsApp de Soy FM 2281 40 74 70. También puedes marcarnos al 2283 19 32 04. Y bueno, en esta semana tenemos que darle esta continuidad a un tema que hemos hablado desde que entramos al mes de octubre y ha sido el hablar de la muerte en diferentes aspectos, desde el momento de la aceptación, de entenderlo, de qué pasa con el cuerpo. Y ahora llegamos a una parte, doctora, muy importante. De verdad que esta cuestión de hablar de aquellos que han fallecido nos hace también pensar en si ellos nos están enviando algún mensaje. Yo creo que entre las preguntas más a menudo que nos pueden asaltar es que sí es cierto que ellos se pueden comunicar recién han fallecido. ¿Y por qué algunos tenemos también noticias de ellos y de otros no? Bueno, mira, esta pregunta es muy, muy importante porque yo creo que a todos nos asalta esa duda, ¿no? Yo lo que les comparto han sido mis experiencias y si resuenan con ustedes, pues me alegra haber llegado a este momento para aclarar dudas. Si no fuera así, ya vendrán tiempos en que puedas comprenderlo y averiguarlo, porque eso sí les digo, pónganse a investigar, por favor. Y además, lo primero que debemos de entender es que estamos en un cambio de paradigmas, ¿no? Y tal vez se deba a que estamos viendo tantos fenómenos que son muy difíciles de explicar y si acaso de entender. Entonces, ¿qué pasa 3 días posteriores a la muerte? Ya habíamos tocado un poquito el tema en programas anteriores, pero lo más importante es que quede muy claro para que en un momento dado no nos asustemos y la idea de que podamos a lo mejor llegar hasta verlos. No necesitas tener capacidades psíquicas o algún don especial, sino que todos podemos ver algún familiar o ver algún fantasma o ver alguna situación así y tenemos que estar sobre todo preparados, ¿no? Entonces, esto se le ha dado a llamar el fenómeno de despedida. Esos 3 días son el fenómeno de despedida. Pues aparecen entre el tercero, en el tercer día y los 7 días siguientes hasta 14 días después, incluso muchos meses o muchas semanas después, pero en ocasiones hay dentro de las investigaciones paranormal existe una información relacionada mucho con los 3 días después de que una persona ha dejado este plano, ¿no? Este tema está basado en experiencias personales y como ya les dije la otra vez, ningún libro nos va a hablar de eso, sino esto viene de relatos de familiares, de gente que ha pasado por esas situaciones, ¿no? Entonces se han presentado estos fenómenos en los cuales encontramos una explicación ilógica y casi por lo regular estas experiencias suceden a aquellos que han tenido una conexión profunda con el fallecido, ¿no? A eso es a lo que va esos 3 días. Y es que también, doctora, todo lo que nos acaba de comentar quiere decir que aún después de muertos, ellos tratan de contactar con nosotros para hacernos saber que llegaron o que están bien en donde ahora se encuentran, porque siempre cuando parte algún familiar, la duda eterna, ¿no? ¿Qué pasará con él, con su alma? ¿Estará bien? ¿Estará descansando? Ah, exacto. Los familiares relatan incluso que han tenido sucesos extraños, como haber visto al difunto en sueños en algún lugar tranquilo, pero eso es por medio de los sueños. Otros refieren oírlo llorar en alguna habitación, o que hay ruiditos extraños, o incluso llamadas telefónicas. Ahora que ya tenemos el ¿cómo se llama? El WhatsApp y tenemos el celular, pues a veces nos aparecen por ahí algunos mensajitos medios extraños, medios raros, que puede ser esa comunicación que estamos esperando. También hay movimientos de objetos y hasta apariciones en algún sitio de la casa o por la calle, que alguien diga, ay, pues fíjate que yo vi a tu papá ayer y lo vi muy bien. Oye, no, mi papá ya falleció hace 3-4 días, ¿no? La comunicación después de la muerte es un fenómeno que cada vez lo vemos más presente por los relatos de las personas.
Y ejemplos, les voy a poner varios, ¿no? Para que más o menos vayan entendiendo cómo es esta mecánica, ¿no? Después de los funerales, vimos a la abuela sentada en su silla favorita. O llegó un tío que no veíamos hace tiempo y comió con nosotros, se fue y más tarde nos enteramos que había fallecido hacía ya varios días. Otro testimonio dice, el día que estábamos velando a papá, se prendió un parlante, que son aparatos que se emplean para reproducir sonidos, los parlantes, y que estaba mal, ¿no? O sea, que no funcionaba, estaba descargado y obviamente estaba desenchufado. No se apagó hasta que pusimos la música que a él tanto le gustaba. Ay, qué fuerte. O sea, imagínate, si son testimonios que en un momento dado a veces los oímos y no los tomamos tan en cuenta, pero cuando nos sucede a nosotros es cuando decimos, caray, pues sí es cierto que existe, porque de momento no les damos esa importancia, decimos, no, lo que pasa es que el dolor de esta persona la está llevando a imaginarse que esto está ocurriendo, pero no es así, ¿no? Entonces, con estos testimonios yo les estoy dando a saber que sí existe esta comunicación. Otro testimonio nos dice, una semana después de morir también sentí el aroma en el patio de mi casa mientras limpiaba. Mi papá siempre que podía venía a mi casa y me ayudaba a limpiar. Este señor está hablando de su padre que había muerto. Otra más dice, días después de fallecer mi hijo, la tele se apagó y volvió a funcionar solo varias veces para después apagarse, después de que yo estaba pidiendo que me enviara una señal. Cuando era niño, cuenta otro relato, estábamos velando a un tío mío, se fue la luz y se escucharon pasos en la escalera. Y en eso mi tía dijo sorprendida, es mi hermano. A esta hora es en la que llegaba y le gustaba hacer ruido cuando subía los escalones. Se acabó el rezo y nos dijeron que nos fuéramos a la única recámara disponible, que era la de mi tío. Encendimos la televisión y se volvió la luz. En eso, dentro del closet, se prendió la caja de música de un muñeco de mi tío. Nos asustamos mucho y en eso se volvieron a escuchar los pasos en la escalera. Empezamos a gritar, queríamos salir de la recámara, pero no se pudo, se trabó la puerta y en eso llegó la luz. La puerta se abrió sola y mi tía se puso a llorar porque dice que él no se había dado cuenta que ya no estaba en este mundo. A esta persona la habían asesinado. Ajá. A esta persona la habían asesinado. Él iba en una moto y resulta que la habían asesinado. Entonces, esto es para que nos demos cuenta. ¿En qué casos a veces también se presenta este tipo del fenómeno de los 3 días? Puede ser que una persona se haya muerto a lo mejor en un hospital y no se dio cuenta. Y bueno, aunque haya sido una muerte tranquila, se puede decir, dentro de un hospital, pero no se quería ir, bueno, pues va a venir a despedirse, ¿no? O como ahorita que no pueden los familiares entrar a los hospitales. Así es. No se debe entrar a los hospitales precisamente por no contaminar uno, sino contaminar otros, ¿no? Entonces, pues se van las personas, los que ingresaron, los enfermitos se van sin saber que probablemente ya no van a volverse a ver, ¿no? Y como esto, pues ya no se diga las muertes violentas por accidentes o por alguna circunstancia que en un momento dado fuera inesperada, pues resulta. Esa es la necesidad a veces de nuestros familiares de hacer esa comunicación. Y quiere decir, doctora, que entonces estas experiencias tan fuertes, son experiencias muy, muy fuertes, ¿las podríamos vivir? O sea, ¿la podría vivir cualquiera? No sé, la edad, el lugar, la hora, eso no importa. No importa, porque ya vimos que nos están diciendo, bueno, yo era chico y yo vi esto, me tocó ver el otro. O yo estoy una persona de 20, 30 años y me tocó ver a mi papá. O una mujer ya de 50, 60 años puede ver a su marido sentado en la cama, ¿no? Acariciándole la mano, como una señora relataba un día que ella estaba muy angustiada porque no sabía, acababa de enterrar al marido y no sabía qué iba a hacer en esos momentos con su vida y cómo la iba a empezar a llevar ese duelo, ¿no? Y de pronto sintió que alguien se le sentó en la cama y en eso sintió que le estaba acariciando la mano, como diciéndole, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Ajá. Y el señor murió pero de una enfermedad normal, o sea, murió a su edad, a la edad que tenía que irse. Entonces no importa eso. Este fenómeno puede estar sincronizado con las personas que tienen una afinidad profunda, muy compartida, pero también suele suceder con personas solo conocidas, porque me han relatado, por ejemplo, personas que vieron a alguien en la calle, y yo misma me ha tocado ver gente en la calle que ya se murió.
Y dices, bueno, a ver cómo está eso, ¿no? Ese fenómeno puede ser presenciado en cualquier lugar y a cualquier hora, ¿eh? No importa que sean las 5 de la tarde. Recuerdo una vez un señor que vivía abajo de mi casa, bueno, tenía un negocio abajo de mi casa, y yo iba atrás de él iba caminando delante de mí, y yo lo saludé, todavía así de lejito le dije, hola, ¿cómo está? Y no me respondió. Eso sí me llamó la atención, que no me respondió, cuando él siempre era muy educado. De regreso, cuando ya voy entrando a mi casa, le pregunto a su esposa, oiga, ya había su esposo que ya se levantó, que ya está muy bien y que ¿cómo se llama? Iba caminando adelante de mí hace rato. Me dice, no señora, mi esposo tiene 15 días que falleció. Entonces, qué impactante. Y era a las 4 de la tarde eso, entonces realmente no tiene un horario. No tiene un horario. En los que más incluso a veces se observan de este tipo de cosas son en las personas que han tenido muertes violentas, como ya lo dije. Y en aquellos que se fueron a la cama y al otro día ya no despertaron debido a algún accidente cerebrovascular, un infarto, una operación de emergencia, o como en tiempos de estas dificultades, ¿no? De este momento que estamos viviendo, que una persona entra por problemas respiratorios y él va con la idea de que va a sanar, que lo van a curar, pero ya no regresa, ¿no? Entonces, se puede decir que les faltó despedirse, que tenían muchas cosas por decir, o que algo les haya faltado en hacer, o algún pendiente que tengan con los hijos. Y ahora encuentra que no entiende cómo bueno, están confundidos y no sabe lo que les pasó, qué pueden hacer o cómo pueden ayudar al que está ahí sufriendo, al doliente que está inconsolable, ¿no? Ellos no han entendido cómo han muerto y están buscando respuestas o por lo menos tranquilizar a sus familiares. Y aquí también entra la pregunta de, bueno, si se me aparece es porque me quiere decir algo, pero si no se me aparece, también hay una situación. ¿Por qué no se me aparece? ¿Por qué no se me aparece, no? Sí, eso lo vamos a platicar más adelante, doctora. Sí. La invitación sigue ya, ahora que nos dimos como que una oportunidad ya de ir más allá con el tema, pues si alguna persona tiene alguna pregunta respecto a esto, recuerden que el WhatsApp de la cabina está libre, dispuesto para poder recibir sus mensajes y que se queden con nosotros porque esto apenas está comenzando. Recuerda que es Vitaminas para el Interior con la doctora Estela todos los jueves, ya son las 10:56. Y la charla del día de hoy con la doctora Estela está enfocada a poder entender la partida de alguna persona a la que amamos y que sentimos todavía su presencia, que todavía creemos verla, escucharla en casa. Y hay algunas personas que tal vez no pasaron por esta situación. Algunas personas tal vez no son tan receptivas y piensan que su familiar no quiere nada con ellos porque no pueden verlos ni sentirlos. Y doctora, ¿existen algún otro medio de comunicación que ellos puedan utilizar para comunicarse? Claro que sí. Lo primero es que necesitamos estar muy receptivos. El mensaje nos los envían también a través de los sueños o a través de un vidente o situaciones a manera de información que van llegando de diversas maneras, ¿no? Por lo que debemos descubrir primero que nada el hecho de qué tanto estamos dispuestos a aceptar eso que sucede, más que nada, ¿no? Y más aún expandir nuestra visión más allá de lo que ocurre, de lo aparente o de lo inaparente, por así decirlo. Esto es empezar a ver el mundo terrenal y el mundo astral con más empatía y comprensión y menos miedo. En estas situaciones de peligro, siempre el ser humano, porque cuando nos sentimos así como amenazados por algo que desconocemos, busca un poder superior, ya que el dolor nos lleva a ir en busca de respuestas y sobre todo algo que nos consuele, ¿no? Pero el dolor a veces nos obliga a sentirnos frágiles y la muerte siempre nos pone en la alerta. Sabemos que hoy estamos, pero que mañana podemos irnos de una forma rápida y hasta inesperada. Así que cuando pasamos por una pérdida, se está con un mayor dolor, una mayor depresión y minimizamos nuestras capacidades receptivas. Entonces nos es más difícil que podamos concentrar nuestra energía en un objetivo y eso impide que no pueda estar receptivo a escucharlos. En ellos sucede igual. Hagan de cuenta que necesitamos equilibrar tanto nuestra energía como la de ellos, porque ellos en primer lugar vamos a tomar en cuenta que van a tardar un tiempo en acostumbrarse al nuevo estado que tienen y ubicarse en su nuevo espacio. Ahora se encuentran un poco, si ustedes quieren, con otras situaciones, con otras personas, a lo mejor están con familiares, pero
el reanudar una conexión inmediata no les es fácil, porque ya les dije, es cuestión de energías, de vibración, y si nosotros estamos, por así decirlo, tenemos que estar vibrando alto para modo de que podamos tener esa resonancia, ¿no? De otra manera no la va a haber. Cuando un sistema es excitado por una fuerza armónica externa cuya frecuencia es igual a la frecuencia natural del sistema, la amplitud de la vibración crece y podemos escucharlos y ellos a nosotros. Pero cuando estamos sumidos en el dolor, ¿qué pasa? Pues entonces ahí es cuando no podemos oírlos. ¿Por qué? Porque la comunicación va a ser más difícil. De la otra manera, si estamos tranquilos, ok, yo sé que se fue, yo sé que me duele, yo sé que es triste, pero bueno, entiendo que tenía que ser ese proceso, pues se hará más fácilmente que lo pueda ver, que me pueda venir a ver en sueños, ¿no? Se dice que debe de haber un sistema de resonancia porque ellos mismos también están intentando hacer contacto contigo, y a lo mejor tú ni lo estás porque estás tan sumida en tu dolor, en tu problema, o tan llena de pensamientos de que qué voy a hacer ahora, cómo le voy a hacer, que no puedes escuchar, no alcanzas a bajar tu frecuencia al nivel que debe de haber, que es un equilibrio. Es como si tuviéramos nuestros oídos tapados, ¿no? Así o sea, que es. tengamos las manos completamente en nuestros oídos cubiertos. Ajá. Y que pidamos escucharlos, pero si no bajamos esas manos y no abrimos nuestro campo de observación, ¿cómo lo vamos a hacer? Exactamente. Y es que también respecto a eso, doctora, y la parte de la encarnación que también me llama mucho la atención, leí un artículo que decía que ellos manifiestan antes de encarnar y que escogen un tipo de obstáculo que se tendrá que pasar y vencer, así como la forma de muerte que hemos de tener. O sea, que nosotros ya lo escogimos, Así que ya es. lo sabemos. Así. Pero ¿cuál es la finalidad? Nos preguntamos al escoger nuestro destino. O sea, si ya lo escogimos, ¿cómo es que a veces pareciera que nos negamos a él? Claro, pues mira, es que precisamente se trata de abrirnos a nuevas energías de crecimiento, de evolución y de conciencia. Por eso el otro día decíamos, bueno, hay gente que decimos, es un inconsciente, no entiende las cosas, no entiende para qué están hechos tales y cuales situaciones, ¿sí? Y simple y sencillamente se salta las cuerdas, ¿no? Entonces, y hay otra que no, hay otra que de inmediato conecta, ¿verdad? Dicen que esto, por decir, prohibido quitarse el cubrebocas. Bueno, ¿por qué? Porque aquí en este lugar es un espacio pequeño, no podemos estar así, no podemos entrar todos y dejar aquí todos nuestros virus, ¿no? Tan simple como eso. Sin embargo, hay personas que no lo aceptan y dicen, ¿y yo por qué? ¿Yo por qué lo voy a traer? Y a mí qué me importa contaminar a los demás, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el estado de conciencia de una persona. A eso nos referimos cuando decimos abrirnos a una energía de evolución y de conciencia, porque esto nos va a dar un crecimiento. Entonces, por eso muchos eligen ascender de esa manera. Cuando una persona se va, está haciendo una elección, ¿cómo se va a ir? Y a veces nos parece injusto que asciendan en forma masiva, como en las muertes por terremoto, o enfermedades como esta pandemia, o actos terroristas o masacres. En todos aquellos que mueren en compañía, sin compañía de otros, ¿no? Entonces, el sentido que tienen esas muertes es limpiarnos obstáculos y karmas de esta y otras vidas. O sea, tiene una finalidad y se van acompañados. ¿Por qué? Porque todos, haz de cuenta que todos nos pusimos de acuerdo para ir a hacer fila a algún lado para ir a hacer un trámite específico. Entonces, todos nos vamos juntos porque nosotros estamos en un estado de querer limpiar un karma, evolucionar a lo mejor en el dolor, en el perdón, en el cómo se llaman, cosas que nos ha costado mucho trabajo cumplir y pues las vamos a hacer de un momento a otro en una situación difícil como esas, ¿no? Entonces, para los que estamos de este lado, es una prueba para poder abrir nuestras capacidades de aceptación, de comprensión, de desapego, pues con ello ampliamos nuestro poder de empatía, ¿verdad? Y sobre todo el hecho de sentirnos en esa afinidad de que te entiendo que te tengas que ir. Imagínate que llega una persona a tu casa o a tu vida y que se quede ahí por 150 o 200 años. Por Dios, pues no, eso no es posible, ¿no? Desde ahí ya tenemos que entenderlo. Así es. Entonces, sobre todo, aprender a desapegarnos del ego que nos domina en múltiples formas de expresión. Mi ego quiere que hagas esto y el otro demás, ¿no?
y sabes que pues a veces no va por ahí. Entonces se genera toda una gama de emociones que para entender la evolución en el dolor que nos causan las pérdidas y nuestros propios sentimientos de pérdida, es ponerte a pensar. ¿Y de qué se trata todo esto? Pues que es que el dolor eleva tu frecuencia vibratoria por la simple y sencilla razón que va en contra de nuestros deseos. O sea, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sentirse adolorido por nada, ¿verdad? Pero en el dolor, en aprender a entender el dolor, es cuando el ego nos lleva, por decir así, a ¿cómo se llama? Decir, pues no, al contrario, no sufras, tú vive en la complacencia. Pero esto no te va a aportar nada realmente. O sea, si lo vemos así, si tú permites que tu ego siempre se interponga, no te va a aportar nada. ¿Por qué? Porque siempre vas a vivir cerrado a una situación de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto te va a permitir cambiar determinadas cosas y sobre todo empezar a verlas no como tú quisieras, sino como deben de ser, ¿no? Esa persona se tiene que ir o se tuvo que ir o ya no está aquí y voy a aprender a entender que a lo mejor si alguien se murió en un accidente y que tú dices fue injusto, pues sí, pero ya se tenía que ir y se fue de esa forma. Sí. El dolor nos cambia y la ausencia de una persona también, o sea, el que esté presente cambia nuestra vida y el que no. Por supuesto. Y el que no también lo hace, pero esto a veces yo siento que nosotros lo podemos decir, pero puede costar mucho y tal vez no lo vamos a poder entender hasta cuando empecemos por conocer qué sucede cuando nos morimos. Yo creo que esa claridad y el entendimiento va a pasar en ese momento, para poder también saber qué pasa con nuestro cuerpo y nuestra alma. Pero ¿cuándo lo entenderemos? Esa es la pregunta, exacto, ¿no? Digo, porque sí, solo se entenderá hasta el momento de la muerte y la muerte tiene 3 etapas. La primera etapa es entender que tenemos un cuerpo humano transitorio con energía física, algo así como una casa ocupada de modo provisional. Morir significa simplemente mudarse a una casa más bella, hablando simbólicamente, porque vamos a ir a otra situación. La segunda etapa vamos a estar provistos de energía psíquica. Así como en la primera lo estuviste con energía física, o sea, cuando te moriste estabas todavía con energía física, aquí vamos a tener una energía psíquica. El mayor regalo que Dios ha hecho a los hombres es el de libre albedrío. Por tanto, tienes la posibilidad de elegir la forma de utilizar esa energía, sea de un modo positivo o sea de un modo negativo. O sea, renegando porque me morí o tratando de evolucionar y decir, bueno, pues ya terminé una parte de mi obra, bueno, ya voy a ver qué más viene, qué más sigue, faenas tengo por hacer, ¿no? En esta segunda etapa el muerto se va a dar cuenta de que él se encuentra intacto nuevamente. O sea, él se va a volver a sentir intacto. Los ciegos pueden ver, los sordos o los mudos oyen, hablan otra vez y empiezan a manejar nuevas habilidades y dones. Comprendemos pues que esta experiencia extracorporal, viviendo un acontecimiento maravilloso, una transformación como la mariposa, como lo que ya hablamos, ¿no? Los va a hacer sentirse felices porque pueden desplazarse de diversas formas, como cuando aprendes a manejar un coche, ¿no? Tú sabes que al principio te cuesta trabajo. Y ahí es cuando les cuesta trabajo, es precisamente que les cuesta trabajo comunicarse con ustedes, que les cuesta trabajo dar evidencias de dónde están, ¿sí? Pero ya después que aprende a manejar todos esos dones, le va a ser más fácil, ¿no? Y puesto que allí tampoco no existe el tiempo, puede ocurrir que vayan a muchos sitios, puede ocurrir que alguien a los 20 años haya perdido a su hijo y al morir a los 99 puede volver a encontrarse aún con él, aún como el niño que era, ¿no? Puede volver a revivir esas historias. O sea, son muchos dones que vienen con la muerte, que en un momento dado ellos están maravillados de descubrir todo eso que les está pasando, puesto que al otro lado un minuto puede tener una duración equiparable a 100 años de nuestro tiempo. Ahí no hay ni tiempo ni espacio. Y después de realizar esta segunda etapa, la integridad del cuerpo, después de haber reencontrado a aquellos a los que más se ama, se toma conciencia de que la muerte no es más que un pasaje hacia tu forma de vida. Cuando ya se ha realizado este pasaje, una luz brilla al final y esa luz es más blanca, es de una claridad absoluta. Y a medida que se aproximan a esa luz, sienten otra energía y están llenos de amor más grande, algo tan indescriptible e incondicional del que no podemos tener ni idea siquiera, pero que cuando ellos lo están viviendo, por eso dicen, yo no quiero regresar, yo no quiero volver, ¿verdad? Porque a veces sí las personas que han vuelto de
de la muerte, los que han tenido un estado de muerte, pues a lo mejor por varios segundos o varios minutos, y regresan, cuentan que ellos no querían regresar porque estaban muy bien en ese lugar. Entonces, a eso se debe esa etapa. Bueno, ahora viene la tercera etapa. Le toca ver como una revisión de su propia vida. Ahora posee el conocimiento, sabe exactamente cada pensamiento que tuvo, lo que vivió en cada momento, recuerda cada acto, cada palabra que pronunció, y toda esta posibilidad de recordar no es más que una ínfima parte de todo el saber que él tiene, total, de todo lo que va a entender, pues en el momento en que contempla una vez más toda la vida, interpretará todas las consecuencias que han resultado de cada uno de los pensamientos, palabras y cada uno de sus actos. Entonces es tan maravilloso el entender el proceso de la muerte, que si lo vemos como lo que es, no vamos a tener miedo, ¿no? O no nos vamos a sentir atemorizados cuando lleguemos a un lado y vemos que alguien se está muriendo. Al contrario, lo vamos a poder ayudar, lo vamos a poder compartir estas ideas o esto que está pasando, y verás que se va a sentir más tranquilizado, ¿no? Y es, yo creo que esa parte, tranquilizar el cuerpo, porque cuando apenas fallece alguna persona, vamos con el dolor. O sea, exacto. somos egoístas hasta con la persona que ha fallecido. Así es. Porque vamos con nuestro Vamos dolor, mostrándole toda nuestra angustia, ¿verdad? el llanto. Entonces, es ahora el momento de tener esa semblanza para poder decir: estoy contigo, viene un proceso, abre los ojos, pon atención, elige lo que tu corazón te diga. Entonces es guiar para estas 3 etapas que van a definir totalmente qué va a pasar con esa alma. Así es. Tenemos más de este tema, estás en Vitaminas para el Interior, no te vayas, quédate con música en Soy FM. De la mañana con 28 minutos en Vitaminas para el Interior. Estamos ya llegando a esta recta final del programa, de este espacio, pero todavía con muchas preguntas, muchas dudas respecto a lo que hemos estado platicando. Y doctora Estela, pasando a el entender una muerte, a el acercarnos al cuerpo tal vez de alguna persona que ha fallecido, que queremos, y decirle todo va a estar bien, entiende el proceso. Cuando son adultos, yo no me imagino tal vez llegando al cuerpo de algún niño. Son esas pérdidas, esas muertes que no se pueden entender y que muchos se preguntan, ¿por qué los niños deben de morir? Bueno, es una respuesta, fíjate, que es sencilla. Yo diría que esos niños han aprendido en poco tiempo aquello que debían aprender en un sinnúmero de años. Se fueron rápido porque solo tenían que cumplir un corto tiempo de su misión. Fue lo que les faltó de sus vidas quizás anteriores, o de lo que traían pendiente, ¿no? O también, como ya dije, venían a la prueba para la familia. Vinieron a enseñar a sus padres algo a través del dolor, una muestra de amor muy grande, yo diría, que es el desapego. Y pues cualquiera diría: no, pero es que es difícil, ¿no? Después de que amas a tus hijos, ¿y cómo es posible? En el caso de los niños difuntos, fíjate que es difícil a veces también hacerles entender tanto a los padres como a los niños que han fallecido de forma inesperada. Ellos no tienen aún el concepto de muerte como tal, debido a que no saben lo que es, cómo es. Mucho menos han oído hablar de la palabra trascendencia. Por tanto, va a ser difícil de ayudar a influenciar, y ellos mismos ellos no pueden cruzar por sí mismos, más bien, cuando mueren, y sobre todo cuando es una muerte imprevista en algún accidente, algo que les haya ocurrido de una manera que pues no se esperaba, ¿no? Tiene que venir alguien que sea muy familiar, un padre, una madre, un abuelo, un tío, para ayudarlos a cruzar. Por eso algunos se quedan en los hospitales, o se quedan en los caminos, en algún lugar, en un parque, sobre todo aquellos que han muerto de manera violenta. Y es una de las razones de las que muchos de ellos están atrapados, como ya lo dije, en calles, lugares, y hasta en sus propias casas y diversos espacios donde siguen buscando a sus padres. Pero si entendemos esta situación de que por qué se van tan pronto, por decirlo así, hay niños que nacen por decir, a unas horas y se van, ¿no? Pues simple y sencillamente es eso, porque ya tenían una función, ya tenían una misión, y nada más era lo que les faltaba cumplir. Entonces, nos duele, es doloroso, pero ¿para quién es el examen?
para los padres. Para los padres. Para los padres, es O el sea, examen. el universo te está regalando. Te está regalando esa parte Sí. para que tú la trabajes, porque no la has trabajado con ese desapego. Sin embargo, se quedan por años sufriendo la muerte del bebé en lugar de honrar esa muerte. Ya les dije que hay muchas maneras de honrar esa muerte. Y a esos padres que están sufriendo precisamente por la pérdida de un hijo en esas circunstancias, les recomiendo ir al grupo de ¿cómo se llama? El vuelo de la mariposa. Aprendan a meditar para que puedan aprender a despedir a sus hijos de una manera más armoniosa, más bonita, más vamos a decirlo así, a entender en dónde están, cómo están, por qué están y por qué vinieron, ¿no? Es más bonito eso y saber que siguen estando con ustedes a pesar de todo. Uh-huh. Ahí los van a encontrar en cualquier momento, se les va a parar una mariposita, ahí están ellos, ahí está el niño, el bebé o el hijo diciéndote, aquí estoy mami, aquí estoy, no te preocupes, estoy en otro lado, ¿no? Para que el dolor, yo sé que no se va a borrar, pero va a ser un poco diferente, ¿no? Un poquito más entendible. Y más aún, doctora, porque están cegados desafortunadamente ante la pérdida. El poder mirar estando con un dolor tan grande puede ser muy difícil. Y doctora, de hecho acá nos llega un mensaje, uh-huh. Nos están diciendo que cómo podría ser que hay motivos uh-huh. para los que el alma puede quedar atrapada en un lugar, y de ser así, que si los podría enumerar. Motivos para que pueda, bueno, muy bien. Vamos a hablar de ese tema. Mira, simple y sencillamente, los motivos que hay depende mucho también de los familiares. Por apego, por culpa, por pendiente, por compromiso, por pactos, por venganza. Por eso se quedan. Por amor a sus hijos, a su pareja, a su familia. Amor a sus familiares que le lloran y no los dejan ir. Y también porque no se han enterado que han muerto. Pero hay una cosa muy importante. Tienen miedo al castigo o al juicio, ya que por tradición o por creencia se les ha hablado del cielo, del infierno y el castigo. Entonces desconocen cómo es ese proceso de transición, ¿verdad? Una de las razones que tienen que recurrir a que estamos aquí para que les ayudemos a tranquilizarse y poder seguir tranquilos. Lo primero que debemos de tomar en cuenta, según las teorías parapsicológicas, que dicen que las emociones vividas en un espacio no se pierden, se quedan ancladas. Y es ahí que existan fenómenos a distinguir en casas como entidades fantasmales y otras con un fenómeno llamado poltergeist, de las cuales hay que tratar de, como dijéramos, de profundizar en una y en otra, ¿no? Para ver qué cosa es lo que realmente está pasando en esa casa, ¿no? ¿Cómo? Vamos, no sé, yo así lo entiendo, no sé, ustedes, hacia eso era la pregunta. Sí, y también hablando de este fenómeno del poltergeist, algo así, ¿cómo podríamos reconocer cuando tu casa podría estar experimentando esto? Bueno, mira, determinar las diferencias entre la actividad poltergeist y la actividad paranormal puede ser a veces un poco difícil porque son muy, muy similares. Pero la actividad paranormal es el resultado de una energía espiritual. Tú sabes y percibes que es algo que está, pues no sé, estás muy sensible incluso a ellas, ¿no? Pero en el caso de la actividad poltergeist, nos está hablando de una actividad provocada por un humano, por una persona, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias y sobre todo el hecho de conocido como psicoquinesis espontánea recurrente es el resultado de una energía psíquica generada inconscientemente por una persona. Esa es la actividad poltergeist. La otra, como dijimos, es también una energía acumulada en un espacio por un fantasma o el alma de una persona que ha fallecido y no ha pasado a su viaje, está en una etapa todavía de transición, regresa, puede ser sentido visto. ¿Qué pasa con la actividad de poltergeist, por decir así? Los aromas, hay aromas fuertes, sí los hay interferencias eléctricas, sí las hay objetos que funcionan sin pilas, hay golpes, pasos, ruidos, agresiones físicas, desaparecen objetos que levitan o son lanzados. Espacios donde hay cambios de temperatura de forma impresionante y hoy los investigadores hacen uso incluso de medidores para detectar los campos electromagnéticos y sobre todo con los escáneres térmicos para determinar si hay los cambios de temperatura.
Sí, de verdad que son estos claros ejemplos que yo creo que en algún momento alguna persona ha vivido hablando de estos pasos. Varios hogares han escuchado estos pasos, las interferencias eléctricas, objetos que ya no tenían razón de servir y de pronto funcionan. Exacto. Sí, me gustaría que si alguien del público ha vivido alguna situación similar, más allá de enviarnos un WhatsApp al WhatsApp de Soy, mejor también pueden marcarnos para contarnos al 2283-193204 o en nuestra página de Facebook. También ahí nos pueden mandar un mensaje en Soy Jalapa 98.5 FM. Son las 11:36, esperamos su mensaje. Participa y sé parte de Vitaminas para el Interior el día de hoy con la doctora Estela. Gracias por sus mensajes, por sus preguntas. Me gusta mucho que puedan aprovechar que la doctora Estela está con nosotros y nos cuenten sus dudas. Nos llegó un mensaje, doctora, en donde me preguntan que cómo es entonces que sería el alma, a dónde iría de la persona que murió en un accidente, pero que fallecieron varias personas. O sea, que fue como un accidente masivo, ¿no? Masivo, de muertes masivas. Entonces, la pregunta es, ¿su alma se va con las personas que falleció? ¿Qué rumbo toman? Bueno, mira, las almas que están del otro lado ya están sabidas de los que van a llegar. Por eso digo que tenemos programada nuestra muerte. Y el porqué de las circunstancias de esa muerte, ya está, ellas ya conocen. Por eso salen a recibirlos. Los que están más evolucionados, en el caso de los que mueren, son conducidos de inmediato a la luz. Pero los que no han tenido una preparación y no tienen abierta su conciencia al sentido que dieron a sus vidas o los acontecimientos trágicos que están por los que pasaron, o se vieron involucrados incluso. Imagínate que muere un asesino que se vio involucrado en una riña, pues cómo va, ¿no? Va todo desconcertado. Totalmente. Entonces les es difícil entender lo que está pasando. Son esas almas que están desorientadas, que buscan acercamiento con nosotros por medio de los ruidos, los sueños, los medios. Y sobre todo, en el caso de llamar nuestra atención por medio de los ruidos, para que les ayudemos a entender y sobre todo que los ayudemos a cruzar. Tanto chicos como adultos, hay algo que cada uno debe de aprender antes de poder volver al lugar de donde vino. Y sobre todo se trata del amor incondicional. Cuando lo aprendes y cuando lo practicas, habrás aprobado el más importante de todos tus exámenes. Entonces ya te habrás desapegado de todo lo material y de todo lo que está aquí. Porque ahí simple y sencillamente, aún cuando hay ese tipo de situaciones que tú percibas, porque a veces es eso, dices, tengo miedo porque pienso que a lo mejor mi familiar está tan mal, no sabe dónde ir o cómo ir, y por eso estoy percibiéndolo en los cambios de temperaturas de forma impresionante. Recordemos que los investigadores muchas veces nos han dicho que para detectar para saber si realmente tenemos una entidad allí con nosotros que viene a darnos un mensaje, pues tenemos que sentir una afinidad, ¿sí? Como que algo que no nos ocasiona miedo, no nos ocasiona terror. Cuando no es así, entonces sí podemos poner los focos de alarma, pero mientras ustedes estén vibrando de alguna manera alta, de alguna manera armónica, pueden entrar en contacto con sus familiares y no van a tener miedo y van a poderles ayudar, ¿sí? Incluso a veces dicen que por medio de nuestros teléfonos móviles están mandándonos mensajes, ¿no? Ellos pueden captar nuestra realidad. En cambio, nosotros estamos muy desconectados de qué estará pasando con ellos, pero ellos sí lo saben, ellos están alrededor nuestro. Entonces, ahorita en estos tiempos, hasta con una tablet uno puede ponerla a funcionar para captar a lo mejor alguna energía o una psicofonía, qué sé yo. No les sugiero que lo hagan si no han tenido entrenamiento, pero si ya lo estás haciendo, bueno, pues entonces lo puedes utilizar o ya tienes conciencia de lo que vas a hacer y que puede pasar para modo de... No es el hecho de que yo capte que hay una energía, sino qué es lo que puedo hacer y cómo puedo ayudar para que esta energía se libere, ¿sí? Porque si está sufriendo porque murió de una muerte violenta, pues simplemente esto nos va a hacer pensar en que tenemos que ayudarlo a cruzar. Y tenemos que ayudarlo de la manera más tranquila, en el sentido de que no se sienta culpable, porque a veces se van con esa responsabilidad. No es que yo no debí de haber hecho esto, es que si yo me hubiera preocupado, o sea, igual que pensaba aquí, iba a pensar allá. No crean que no va a pensar, sí va a pensar. Todavía le va a quedar un tiempo para recapacitar sobre su vida, sobre sus acciones, sobre todo lo que sucedió, ¿no? Entonces,
prácticamente, si sabemos que alguien murió en un accidente y cuando pasemos por ahí o que sepamos, aun cuando no sea nuestro familiar y veamos una situación en donde murieron 3, 4 en un accidente, mandémosle luz y progreso para ti y sabes que ve hacia la luz, no pasa nada, tranquilo, ve hacia la luz, punto, era tu momento de irte. Creo que es más fácil, ¿no? Sí, es difícil de entender, pero hay que hacerlo. Yo creo que nos cuesta muchas veces poder hablar con esas almas por la ideología que tenemos, ¿no? No, y sobre todo entender que los mismos estudios científicos que han tenido una gran investigación han demostrado que la vida después de la muerte sigue. Muchos de nosotros somos los que no les hemos dado el significado correcto. Y de igual manera nos sentimos a veces hasta confundidos, con miedos o restando la importancia. Pero si empezamos a entender todo esto, podemos indicarles a los difuntos que los percibimos, que no los hemos olvidado y que si tienen algún asunto pendiente solo deben mostrarnos mediante un sueño lo que necesitan. Pero sobre todo, pídanle que vayan hacia la luz, que nadie va a juzgarlos, sobre todo eso. Y eso les va a permitir pasar al siguiente plano y alcanzar un mayor nivel vibracional para poder dar a conocer más claro sus pendientes o sus intenciones hacia nosotros o con lo que se fueron, ¿no? Esos problemas que a veces comentábamos en programas anteriores, la cuestión de sentir que no terminaron con esta misión de vida, todo eso es pues claro en este momento para poder decirles que vayan hacia la luz. Y doctora, también nos llegó otro mensaje, nos dicen acá: hola doctora Liz, muy buenos días. En mi casa se escuchan pasos, se escucha que arrastran cadenas, es una cuestión específicamente en el área de la escalera. Dicen que anteriormente en este terreno falleció alguien, que lo mataron. Yo no tuve el gusto de conocer la historia, dicen que eso tiene mucho tiempo y la persona. ¿Cómo puedo hacer para que esos ruidos se vayan de mi casa? Hablándole. No te conozco, no sé quién seas, pero yo sé que estás aquí por alguna situación que no has entendido. Tú ya no eres de este plano. Ve hacia la luz, nadie te va a juzgar. Nadie te va a cuestionar por lo que hayas hecho de bueno o de malo. Y aquí te voy a prender una vela, te voy a dar luz a través de esta velita que prendo y dejo encendida para ti, para que camines hacia la luz. Porque yo sé que has estado mucho tiempo apegado, pero estás llamado a nuevas cosas. A lo mejor nos vas a traer por ahí la cura del SIDA o incluso de este virus tan terrible que estamos viviendo. Cuando vayas hacia la luz, vas a encontrar a tus familiares, vas a encontrar gente muy querida, seres que te están esperando. El quedarte aquí estancado no te va a ayudar en nada. O sea, háblale como si le estuvieras hablando a un amigo, dándole un consejo para su vida, para lo que debería de hacer, para buscar un nuevo camino, una nueva actividad, algo que en un momento lo aliente a seguir adelante, ¿no? Pero sobre todo pídanle que vayan hacia la luz. Eso principalmente. Yo creo que es la línea de lo que se debe de decir en cada momento en el que podamos encontrarnos en esta situación. Y también otra pregunta, doctora, hablando de la despedida de los cuerpos. Dice: doctora, la verdad es que hay una situación que yo no he podido superar. Mi madre falleció en una habitación dentro de casa. Y pues nosotros desde que ella falleció hemos permanecido con la habitación intacta. No hemos querido mover nada, pero por las noches escuchamos ruidos, prenden, apagan la luz y esta cuestión nos tiene muy angustiados. Bueno, lo primero que deben de entender es que la tienen anclada, ¿sí? Está anclada porque tienen sus cosas allí. Yo sé que a veces no nos podemos desprender de los recuerdos, pero a fin de cuentas, reúnanse la familia, si son 2, 3 hijos, vayan a su cuarto, hagan una oración y aparte de eso, hablen así, como les estoy diciendo, como si la tuvieran enfrente y díganle: mamita, cumpliste tu etapa. Nosotros vamos a estar bien, porque a veces es la intranquilidad de una madre que es: ¿cómo dejo a mis hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se van a comportar ahora? Más si por ahí tienen algún rebeldito o alguno que tiene problemas, con mayor razón, ¿verdad? Entonces, hacerle entender que ella ya está ahora en otro proceso de evolución. Ella ya necesita ir hacia donde le corresponde para tomar sus nuevas misiones. Ustedes van a estar bien porque es la parte que necesitan también aprender del desapego. Ya dijimos, es una de las partes que venimos a aprender, el desapego.
Y si nosotros no lo aprendemos y los estamos jalando y los estamos anclando, por eso no terminan de irse. Las cosas más importantes, los recuerdos, las fotos, a lo mejor alguien quiera conservar, la pueden conservar, eso no tiene ningún problema. La cuestión es que tú tengas un espacio intacto dedicado a alguien. Ahí es donde se ancla, ¿sí? Puedes incluso llevar su ropa a lo mejor a algún asilo o darlo a alguna persona que pienses que la va a aceptar con mucho gusto. Pero el asunto es que tú le des esa nueva dimensión a ese lugar, a ese espacio, y sobre todo le des luz a ella, porque a ella la tienen ahí anclada, por así decirlo. Incluso hay personas que guardan ahí mismo las cenizas. Eso sí es algo muy difícil. Sí. He tenido la oportunidad de visitar un hogar en donde tenían las cenizas. Las cenizas. ¿Y qué pasa en esa situación? Pues acuérdense que tanto las cajas, tanto el hecho de tener un ataúd como el hecho de tener unas cenizas necesitan un lugar sagrado. ¿Y qué es sagrado? Donde esté protegido, ¿sí? Donde reciba las oraciones, donde reciba luz, ¿sí? Por eso muchas veces los tienen en las iglesias, ¿no? Hay lugares que están para eso. Pero si los tenemos en una casa, ¿qué estamos haciendo con eso? Simple y sencillamente estamos para el vivo guardando la expectativa de que en algún momento ahí está mamá, está papá y ahí te tengo trabajando conmigo para cuando yo me siento desconsolado. No es así como debemos de llamar a nuestros muertos, ¿eh? A nuestros muertos los debemos de llamar. Sí, estamos angustiados, mamá, estoy angustiada, me siento triste, me siento mal. A ver, oriéntame, ¿qué hago? Ponme en mi camino las personas, las ayudas que necesito, lo que necesito ver. Pero si yo estoy llorando y le estoy pidiendo que me resuelva el problema, ya lo dijimos la otra vez también, entonces la voy a anclar conmigo. La voy a traer hacia mí para que me esté... a lo mejor ni me va a poder ayudar porque ella también se va a sentir muy desconcertada, muy confundida. Es que tengo que ir para acá y resulta que me están llamando acá. Imagínate una persona que está en dos lugares a la vez. No. ¿Sí? No puede descansar ni en uno ni en otro. Entonces, si a ti te dieran a escoger en unas vacaciones, yo así pongo el ejemplo, porque ese es el ejemplo clásico. Estás en unas vacaciones y a la hora de la hora te están llamando para que resuelvas problemas de acá, de tu oficina. ¿Qué pasa? Ni disfrutas las vacaciones, ¿verdad? Y ni resuelves allá. Y ni resuelves allá lo que tengas que hacer. Entonces, pensemos en eso, que ellos pasaron a esa situación porque eligieron en qué momento se iban a ir, porque era parte de su misión de vida lo que tenían que venir a cumplir y que hoy están llamados a nuevas misiones, pero que nosotros no los dejamos ir. Sé que es doloroso el hecho de desprenderse, pero desde ahí deben de aprender también ellos. Esta es una prueba para mí, para honrar la memoria de mi madre, que ya puedo ser autosuficiente, que ya no debo de trabajar con mis egoísmos, ya no debo de estar metida y enfocada en que yo lo debo de resolver todo, lo debo de manipular de esta manera y de controlar, para modo de poder seguir funcionando. No, te toca vivir tu vida. Ella ya vivió la suya. Entonces, la mejor manera de honrar a un ser fallecido es siendo nosotros felices, siendo nosotros armoniosos y sobre todo dejándolos partir y sabiendo que están de vacaciones y que les podemos llamar por medio de nuestro teléfono mental cuando queramos para saludarnos, porque ellos van a venir, nos los van a hacer presentes mediante algún movimiento que haga por ahí, ¿verdad? Pero a lo mejor ese movimiento va a ser para decir sí, aquí estoy, o a lo mejor entra una mariposita, o entra una palomita, un pajarito, o a lo mejor cae una pluma por ahí, te hace saber, estoy bien. Es como decir, no pasa nada, no estés intranquilo, ¿no? Pero de otra manera los vamos a tener allí y vamos a seguir escuchando cosas, porque es una forma de decir también, aquí estoy, aunque a lo mejor ya no estoy tan a gusto, ¿verdad? Y ese es el punto a resolver, doctora. Nos ha dejado, yo creo que con una claridad enorme, y si alguien del auditorio quiere de verdad tener alguna sesión con usted, trabajar este tipo de temas, las pérdidas duelen y no es fácil sanarlas. Así es. Entonces se necesita un apoyo, y si ustedes lo están buscando y hoy se encontraron en esta estación, pues como bien dicen, nada es casualidad. Entonces, comuníquense con la doctora. ¿Cuál es su número de teléfono, doctora? 2281-847790. Mándenme un WhatsApp
y yo les respondo. Porque si me hablan, luego no sé si es realmente una persona del público o es otra cosa. O es Telcel que me quiere vender otro teléfono. Entonces, por favor, mejor mándenme un WhatsApp y yo respondo y ya nos ponemos de acuerdo para platicar. Y si no, vayan por favor al sitio de Estela, intérprete de lo desconocido en Facebook. Y también ya en YouTube está ya el segundo programa, ya está en audio para que lo puedan escuchar. Este lo vamos a subir probablemente entre mañana y pasado. Así es, si tú escuchaste todo el programa y te hubiera encantado que alguien a quien tú quieres o que esté pasando por una situación que este tema le vaya a ayudar, pues ya lo vas a poder encontrar en YouTube. ¿Cómo se llama la página de YouTube? Estela, intérprete de lo desconocido. Igual. Así lo encuentran, así encuentran el canal y ahí van a poder encontrar los programas de las 2 semanas anteriores y próximamente también estará este. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Un abrazo a todos, cuídense, bonito fin de semana. Nos escuchamos mañana y te agradezco que hayas sido parte de Vitaminas para el Interior. Por hoy, una dosis de aprendizaje fue entregada a ti. Tú sabrás qué hacer con las respuestas. Que tengas un gran día. Vitaminas para el Interior. Aquí termina. Para cuando yo me siento desconsolado. No es así como debemos de llamar a nuestros muertos, ¿eh? A nuestros muertos los debemos de llamar. Sí, estamos angustiados, mamá, estoy angustiada, me siento triste, me siento mal. A ver, oriéntame, ¿qué hago? Ponme en mi camino las personas, las ayudas que necesito, lo que necesito ver. Pero si yo estoy llorando y le estoy pidiendo que me resuelva el problema, ya lo dijimos la otra vez también, entonces la voy a anclar conmigo. La voy a traer hacia mí para que me esté... a lo mejor ni me va a poder ayudar porque ella también se va a sentir muy desconcertada, muy confundida. Es que tengo que ir para acá y resulta que me están llamando acá. Imagínate una persona que está en 2 lugares a la vez. No. ¿Sí? No puede descansar ni en uno ni en otro. Entonces, si a ti te dieran escoger en unas vacaciones, yo así pongo el ejemplo, porque ese es el ejemplo clásico. Estás en unas vacaciones y a la hora de la hora te están llamando para que resuelvas problemas de acá, de tu oficina. ¿Qué pasa? Ni disfrutas las vacaciones, ¿verdad? Y ni resuelves allá. Y ni resuelves allá lo que tengas que hacer. Entonces, pensemos en eso, que ellos pasaron a esa situación porque eligieron en qué momento se iban a ir, porque era parte de su misión de vida lo que tenían que venir a cumplir y que hoy están llamados a nuevas misiones, pero que nosotros no los dejamos ir. Sé que es doloroso el hecho de desprenderse, pero desde ahí deben de aprender también ellos. Esta es una prueba para mí, para honrar la memoria de mi madre, que ya puedo ser autosuficiente, que ya no debo de trabajar con mis egoísmos, ya no debo de estar metida y enfocada en que yo lo debo de resolver todo, lo debo de manipular de esta manera y de controlar, para modo de poder seguir funcionando. No, te toca vivir tu vida. Ella ya vivió la suya. Entonces, la mejor manera de honrar a un ser fallecido es siendo nosotros felices, siendo nosotros armoniosos y sobre todo dejándolos partir y sabiendo que están de vacaciones y que les podemos llamar por medio de nuestro teléfono mental cuando queramos para saludarnos, porque ellos van a venir, nos los van a hacer presentes mediante algún movimiento que haga por ahí, ¿verdad? Pero a lo mejor ese movimiento va a ser para decir sí, aquí estoy, o a lo mejor entra una mariposita, o entra una palomita, un pajarito, o a lo mejor cae una pluma por ahí, te hace saber, estoy bien. Es como decir, no pasa nada, no estés intranquilo, ¿no? Pero de otra manera los vamos a tener allí y vamos a seguir escuchando cosas, porque es una forma de decir también, aquí estoy, aunque a lo mejor ya no estoy tan a gusto, ¿verdad? Y ese es el punto a resolver, doctora. Nos ha dejado, yo creo que con una claridad enorme, y si alguien del auditorio quiere de verdad tener alguna sesión con usted, trabajar este tipo de temas, las pérdidas duelen y no es fácil sanarlas. Así es. Entonces se necesita un apoyo, y si ustedes lo están buscando y hoy se encontraron en esta estación, pues como bien dicen, nada es casualidad. Entonces, comuníquense con la doctora. ¿Cuál es su número de teléfono, doctora? 22 81 84 77 90. Mándenme un WhatsApp y yo les respondo. Porque si me hablan, luego no sé si es realmente una persona del público o es otra cosa. O es Telcel que me quiere vender otro teléfono. Entonces, por favor, mejor mándenme un WhatsApp y yo respondo y ya nos ponemos de acuerdo para platicar. Y si no, vayan por favor al sitio de Estela, intérprete de lo desconocido en Facebook. Y también ya en YouTube está ya el segundo programa. Ya está en audio para que lo puedan escuchar. Este lo vamos a subir probablemente entre mañana y pasado.
Así es, si tú escuchaste todo el programa y te hubiera encantado que alguien a quien tú quieres o que esté pasando por una situación que este tema le vaya a ayudar, pues ya lo vas a poder encontrar en YouTube. ¿Cómo se llama la página de YouTube? Estela, intérprete de lo desconocido. Igual. Así lo encuentran, así encuentran el canal y ahí van a poder encontrar los programas de las 2 semanas anteriores y próximamente también estará este. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Un abrazo a todos, cuídense, bonito fin de semana. Nos escuchamos mañana y te agradezco que hayas sido parte de Vitaminas para el Interior. Por hoy, una dosis de aprendizaje fue entregada a ti. Tú sabrás qué hacer con las respuestas. Que tengas un gran día. Vitaminas para el Interior. Aquí termina.